Cuando tengo que hablar con la gente sobre la hipertensión, sobre la presión arterial alta, me encuentro con lo siguiente. Lo primero es que las personas no saben cuál debería ser la presión arterial normal. Cuando me hablan de la presión, siempre mencionan 120/80. Eso es la norma, es como en el espacio, como un cosmonauta. Pero hay que entender que 120/80 es el punto medio. Es el punto medio de la presión. Pero eso no significa que sea la norma. Sí, en efecto, la presión arterial, cuando se mide de la manera tradicional por el método de Korotkov, consta de dos partes. La presión sistólica es la presión máxima en los vasos sanguíneos que genera el corazón al contraerse. La sístole del corazón, la contracción, y la presión se llama sistólica. La segunda cifra de la presión es la diastólica. Esto es en el momento de la relajación del corazón. Y muestra la cantidad de sangre y luego bajo qué presión se encuentra la sangre en el sistema vascular cuando el corazón está relajado. La relajación del corazón se llama diástole y la presión se llama diastólica. Existe la presión sistólica, que es la máxima, y la diastólica, que es la mínima. Y cada uno de estos indicadores de presión tiene su propio valor normal. La norma es lo que consideramos normal. A cualquier edad, en cualquier estado, con cualquier otra condición o enfermedad. Para la presión sistólica, el valor normal es de 100 a 140. Cualquier cifra dentro de estos límites es normal y, por supuesto, 120 también. Para la presión diastólica, el valor normal es de 60 a 90. Es decir, cualquier cifra, incluyendo 80, pero cualquier cifra dentro de estos límites. Se considerará normal para una persona. Es decir, tanto 100/60 es normal, el límite inferior de la norma, como 140/90. Eso también es normal, el límite superior de la norma. No solo 120/80, sino 100 a 140 para la presión superior y 60 a 90 para la inferior. Y esto independientemente del bienestar de la persona. Es decir, si una persona se siente mal, le molesta algo, le duele la cabeza, siente presión, todo está mal, eso no es hipertensión. Ese estado particular, con cifras completamente normales de presión arterial, se llama distonía vegetovascular, también conocida como disautonomía. Es en esencia el malestar de una persona en condiciones de valores normales de presión arterial. Presión. Pero este indicador a veces puede cambiar. Normalmente también existe el concepto de presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Por ejemplo, 120/80, restamos 80 de 120 y la presión de pulso es 40. O 140/90 y la presión de pulso es 50. Y siempre debe mantenerse, siempre debe estar presente. Ciertas cifras, ciertos valores, es decir, no debe ser ni demasiado bajo ni demasiado alto. Pero hay que tener en cuenta que cuando evaluamos el estado de la presión arterial, siempre debemos fijarnos primero en la presión baja, la diastólica. Esta nos indicará cuál es la causa que provocó el aumento de la presión. Por ejemplo, encontramos 130 en 100 y 130, parece estar todavía dentro de los límites normales. Pero estos 100 ya indican que la presión diastólica está elevada. Esto significa que hay mucha sangre en los vasos. Mucha sangre en los vasos no significa muchos glóbulos rojos, significa mucha sangre. Plasma. Esta cantidad de plasma se produce cuando todavía quedan muchas sales en el plasma. Yo las llamo así, sales. Son sustancias químicamente activas que mantienen la presión osmótica de la sangre. Y entonces, como estas sales no son eliminadas por los riñones, la presión baja, que de todos modos es formada por los riñones, si está elevada, se considera presión renal. Pero la presión alta, la sistólica, se determina por la fuerza de contracción de nuestro corazón. Y por eso la presión alta es la presión cardíaca.
Esto depende tanto de la fuerza de contracción del corazón como a veces de la frecuencia de los latidos, es decir, de la potencia que genera el corazón al contraerse, presión sistólica. Así que cuando tenemos un problema, algún tipo de presión alta, elevada, precisamente con la presión sistólica de forma aislada, hay que entender que esta presión es causada por el corazón. Siempre enseño a las personas que la hipertensión, la presión arterial alta, siempre está relacionada con los riñones, pero no siempre. Estará relacionada con los riñones cuando se observe un aumento de la presión diastólica, pero hay casos en los que la presión diastólica se mantiene normal, en 80, pero la sistólica está en 170 a 180, con valores altos de presión de pulso. En ese caso, la causa de esa presión ya no son los riñones, sino el corazón. Pero ¿por qué de repente el corazón empezaría a trabajar tan fuerte y a bombear la sangre con tanta intensidad? Esto puede ser provocado por únicamente la influencia de factores estresantes sobre el corazón. Esto es la acción del sistema nervioso simpático y de las hormonas del estrés, como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y así sucesivamente. Es decir, existen ciertos factores de estrés que han hecho que el corazón genere una presión arterial sistólica o cardíaca tan alta. Y la solución al problema de la hipertensión siempre implica actuar sobre los riñones. De hecho, con los medicamentos también actuamos principalmente sobre los riñones cuando tratamos la hipertensión, como los mismos sartanes o los hipotensores. Pero esto se aplica cuando los valores de la presión diastólica son elevados. Cuando los valores de la presión sistólica son altos, el actuar sobre los riñones ayuda poco. Entonces es necesario resolver el problema de los factores de estrés. Es necesario lograr la calma del organismo en general, la calma de la persona. Es necesario que la persona elimine los factores de estrés. Es decir, con una presión arterial sistólica alta o sistólica aislada, hay que entender que este problema lo genera la actividad del corazón, lo que definitivamente no se debe hacer. Definitivamente no se debe en estos casos detener o intoxicar el corazón. Detenerlo significa usar medicamentos beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son aquellos cuyos nombres terminan en LOL. Estos son bisoprolol, atenolol, metoprolol, todo lo que termina en LOL. Son medicamentos que detienen el corazón. No permiten que los impulsos nerviosos lleguen al corazón. Son adrenobloqueadores. Bloquean la adrenalina y por eso el corazón se ralentiza, pero los factores que generan el estrés no se eliminan. Eso es malo. El segundo grupo de medicamentos, aún más tóxicos para el corazón, los más peligrosos. Amlodipino, nifedipino, lercanidipino, bueno, todo lo que termina en dipino, formadipino. Estos son los nombres comerciales. Se llaman bloqueadores de los canales de calcio. Ellos, al bloquear el acceso a el calcio al músculo cardíaco, envenenan el corazón, privándolo, debido a la falta de calcio, de la capacidad de contraerse. Es decir, los factores de estrés afectan al corazón y el corazón, como si estuviera envenenado, no puede contraerse. Esto es lo que hace el amlodipino. Esto es muy malo para el corazón. Esto provocará problemas de arritmia. Esto puede causar problemas de bloqueos cardíacos, deteniendo su funcionamiento, envenenando el corazón. Por eso esto tampoco se debe hacer. Hay que eliminar los factores de estrés. Pero ¿cómo hacerlo? El hecho es que los factores de estrés se liberan para que la persona pueda realizar algún trabajo pesado necesario durante el estrés. Levantar algo, hacer algo, huir de alguien o perseguir a alguien. Por eso uno de los mejores factores antiestrés es la actividad física. Esto puede ser caminar, usar una bicicleta estática, hacer algún tipo de ejercicio físico, incluso una simple rutina de ejercicios que pueden hacer si tienen la presión arterial alta. Sin negar la necesidad de atención urgente, la presión arterial alta debe bajarse por cualquier medio.
pero debe bajarse. Siempre que haya una presión sistólica alta aislada, es imprescindible abordar este problema también mediante la aplicación de otras medidas. No con medicamentos sedantes, sino con la práctica de actividad física. Los medicamentos sedantes actúan más sobre el sistema nervioso, pero necesitamos actuar sobre el corazón. Los medicamentos sedantes y los tranquilizantes no actúan sobre el corazón, sino más bien sobre la mente. Y la acción necesaria sobre el corazón, la eliminación de los factores que provocan estrés, adrenalina, dicho de manera sencilla, eso es lo que se debe proporcionar a la persona. La actividad física durante el trabajo muscular permite que los factores de estrés se liberen y se consuman. Y como resultado de esto, la persona no tiene más adelante esas mismas causas para el aumento de la presión arterial. Por eso, una alta actividad física es absolutamente necesaria como parte del tratamiento integral de la hipertensión, especialmente si los valores superiores son altos y también hay un aumento de la presión del pulso. Es decir, una presión sistólica alta de forma aislada con una presión diastólica relativamente normal o casi normal. Aquí tienen un poco más de información sobre cómo resolver este problema.